Señor, y vamos a buscar el capítulo 21 del libro de Números. Números capítulo 21. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Libro de Números, capítulo 21. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Eso dice el verso 4. ¿Usted tiene el verso 4? Dice capítulo 21, verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriésemos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y moría mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Oremos al Señor, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder meditar en tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor, que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi vida para poder predicar tu palabra. Que no sean palabras humanas, Señor, sino que sea palabra tuya, Padre de la gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera hablar algunos aspectos de los cuales es lo que trae varios males a la vida de los seres humanos. Y quisiera hablar sobre la consecuencia del pecado. Y hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas, vamos a llegar a una sola respuesta. Y la respuesta es de que el pecado es que trae todas las ruinas a la vida del ser humano. En el momento de cuando el Señor hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, dice que lo llenó alrededor de muchas bendiciones. Y esas bendiciones estaban ahí, y nunca, hermanos, se detenía de que, hermanos, la bendición se parara en algún momento, sino que esa bendición siempre se reproducía. Pero llegó un momento, lamentablemente, que entró lo que es la desobediencia al hombre,
Entonces ahí mismo fue donde entró el pecado. Y podemos ver nosotros que un vivo ejemplo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si usted bien lo sabe, ha sido el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Amén. Pero el pueblo de Israel, sabiendo que tenían un Dios poderoso, siempre el pueblo de Israel se agobiaba, se alejaba de Dios, como que se les olvidaba que el Dios de ellos era un Dios soberano, era un Dios glorioso y que sigue siendo un Dios glorioso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es glorioso? ¿Usted cree, hermanos, que hay algo imposible para Dios? No. Dice su palabra que para el Señor no hay nada imposible. Nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, podemos tener limitaciones. Pero saben que nuestro Dios, que fue el creador de los cielos, que fue el creador de todo, del universo, de los planetas, hermanos, Él fue el creador de todas esas cosas. Y todo lo que hoy nosotros podemos ver a nuestro alrededor es donde se manifiesta la gloria de Dios. En todo lugar, todo lo que nuestros ojos pueden ver es la manifestación de la gloria de Dios. Del poder maravilloso del Señor. Lamentablemente, la condición miserable en la que el pecado ha hecho caer al hombre, hermanos, es lamentable. Esa condición que el pecado ha llegado a tener al ser humano. Pero es como que el ser humano o el hombre o la mujer no pueden ver, como que sus ojos están cegados. Y no pueden ver, hermanos, de que lo único que nos tiene alejados de Dios, o lo que tiene alejado al ser humano de Dios, es la consecuencia del pecado. Amén. Es todo. Es lo único que tenemos que entender nosotros. Cuando nosotros leíamos este pasaje, pudimos, no sé si usted pudo haber notado algunas cosas, algunas acciones, la actitud del pueblo de Israel. Si ustedes bien conocen la historia, usted recuerda que el Señor envió a Moisés a que los fuera a rescatar de la esclavitud, porque el pueblo de Israel era esclavo en una nación ajena a ellos. Estaban ellos expuestos al trabajo y eran bien, hermanos, se puede decir, de que el trato que les daban a ellos no era un trato cómodo, sino que a ellos los esclavizaban, los hacían trabajar más de lo que era normal. Y el Señor, al ver lo que estaba sucediendo con su pueblo, levantó a Moisés y lo envió a que fuese a rescatar al pueblo, a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Al pueblo de Israel. Amén. Entonces, cuando llegó Moisés y se presentó frente al faraón y le expuso que era necesario de que dejase ir a su pueblo, el faraón empezó a negarse. El faraón, hermanos, no quería dejar ir a aquellos que le hacían todo el trabajo, aquellos que trabajaban de día, desde la mañana hasta la tarde. Él sabía que estaban siendo muy útiles y él no iba a ser fácil que él los dejase ir. Pero llegó un momento en que la presión fue tanta en que él tuvo que acceder a dejar ir al pueblo de Dios. Y cuando él aceptó que el pueblo de Dios pudiese irse a donde el Señor había preparado un lugar que ya se lo había prometido a Abraham, ya se lo había prometido a Isaac, les había prometido, dice, la tierra de Canaán, donde dice que en esa tierra fluía leche y miel.
Dios. Las promesas del Señor son para mayor bendición. Amén. No sé en qué situación usted se encuentre, pero saben, hermanos, de que tal vez el momento que estamos viviendo hoy es un momento difícil, es un momento de muchos problemas, muchas tribulaciones, muchas situaciones difíciles por las que usted puede estar atravesando. Y es normal, hermanos, y es necesario que las atravesemos. Amén. Pero también es importante soportarlas. Amén. Cuando el Señor pudo hacer que Faraón dejara ir al pueblo y Moisés les dio la noticia, todos se prepararon. Gloria a Dios. Todos se prepararon para irse. Amén. Hicieron maletas, hicieron, hermanos, se organizaron, prepararon comida para el camino, porque pensando ellos de que el camino iba a ser corto. Mas sin embargo tenían que pasar por un proceso. Y déjenme decir, hermanos, de que el camino hubiese sido corto para el pueblo de Israel si el pueblo de Israel no hubiese caído en pecado. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda esta mañana. Que la consecuencia del pecado le va a traer a usted no semanas, no meses. Le puede traer muchos años de sufrimiento. Amén. Muchos años de dolor. Muchos años de preocupaciones. Si el pueblo de Israel hubiese permanecido fiel ante Dios, nada de lo que el pueblo de Israel pasó hubiese pasado. Amén. Pero ¿saben cuál fue el problema? De que el pueblo de Israel empezó a caminar y caminar y caminar, y de repente empezaron a ver que no llegaban al lugar, y no llegaban y no llegaban, y perdieron la paciencia. El ser paciente le trae grandes ventajas a cada uno de nosotros. ¿Usted es paciente o es impaciente? ¿De cuál es usted? ¿De cuál es usted? No responda tan rápido. Piénselo primero, analícelo y diga, es que decir, yo soy paciente, pero realmente en una situación, si realmente podemos mantenernos pacientes, imagínense, solo un ejemplo podría ser que alguien nos esté molestando y molestando y molestando. ¿Será que usted lo aguantaría 2 días? ¿O en el primer día? En el primer día acciona y le dice, mira, si no te tranquilizaste, voy a tranquilizar yo. Entonces no somos pacientes. Perdemos rápido la paciencia. Rápido nos desesperamos. Entonces el pueblo de Israel empezó a caminar y caminar y caminar. Y vieron que pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses y se preguntaban, ¿ya vamos a llegar? Y no. Todavía no. Y empezaron a quejarse y quejarse y quejarse y renegar. Y renegaban tanto de que eso fue lo que les trajo la consecuencia a ellos. El que ellos perdieron la paciencia. Y nosotros hemos iniciado una carrera. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya vamos en la carrera, pero es necesario que seamos pacientes. Amén. Que nosotros tengamos tranquilidad, que no nos atormentemos, porque van a venir situaciones difíciles. Vamos a pasar por complicaciones, pero ¿por qué razón vamos a pasar por esas complicaciones? Por el diablo. ¿Será que por el diablo? Es una. Pero la número 2 es por nosotros mismos. Porque nosotros mismos, primeramente, tenemos que reconocer cuál es nuestra posición ante el Señor. Es necesario que nosotros pensemos. Y tal vez a usted le pueda estar yendo mal, o pueda estar pasando por una situación difícil, por una complicación. Y muchas veces, ¿saben qué es el problema?
cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles, el problema número uno es de que buscamos culpables. Empezamos a acusar. Me está yendo así por esta. Me está yendo así por aquel. Me está yendo así por estos que le hice caso. Y empezamos a buscar culpables y culpables. Como aquel que tiene el problema de la drogadicción. ¿Saben, hermanos? A las personas cuando van a un centro de rehabilitación, a la mayoría, lo primero que les dicen al entrar es que es prohibido que busquen culpables. Que es prohibido que le echen la culpa a alguien más de su situación. Y es el error que nosotros cometemos. Que culpamos a terceras personas, segundas y terceras personas, y creemos que todo el mundo es culpable de todos nuestros males, y no nos ponemos a pensar en que el único culpable de nuestras acciones somos nosotros. Podemos ver en el versículo 5 del capítulo 21 que leímos, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriésemos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahí está la consecuencia del pecado. El pecado es la que nos trae la maldición a nuestras vidas. Tras el pecado, este pueblo buscó culpables y señalaron a Moisés y le decían, ¿por qué nos sacaste de donde estábamos? Ahora no tenemos para comer, no tenemos para beber, y de la comida que nos dan estamos aburridos. Usted ve cómo ellos se quejaban. Ellos se quejaban. Se estaban quejando de todo. ¿Usted es de los que se queja de todo o de los que pacientemente espera en Jehová? Y que todas las cosas que suceden a su alrededor o que le pasan a usted mismo, usted las pone y las deposita en las manos de Dios. ¿Usted es de esas personas? Si usted no es de esas personas, es necesario que lo sea. Que usted ya no busque el culpar a nadie más. Ellos dijeron, Moisés es el culpable. Dios es el culpable porque nos sacó de allá donde estábamos y ahora nos tiene aquí aguantando hambre. Imagínense que se quejaron de la comida que Dios les dio. La comida que el Señor les estaba dando. El maná que les daba, el alimento que les daba a diario. Se estaban quejando. Entonces ellos, al tomar esa acción, lo que ellos causaron es de que la maldición de Dios viniera sobre ellos. Porque consecuentemente, al ellos ponerse en esa actitud de culpar al Señor por lo que les estaba sucediendo, les trajo una desgracia mayor. Y esa no debió haber sido la acción de ellos, sino que desde el principio ellos sabían que el Dios que los sacó del pueblo de Egipto, del que los sacó de la esclavitud, los iba a llevar hasta donde ya se los había prometido. Pero ellos no pensaron de esa manera. Se empezaron a quejar. Ellos, hermanos, se desalentaron. Perdieron la paciencia. Ellos, hermanos, buscaron culpables. Y esas clases de errores es lo que trae desgracia a la vida del ser humano. Perder la paciencia. No, hermanos, confiar en que Dios va a resolver. Y también buscar culpables.
si ellos hubiesen indagado y hubiesen empezado a pensar, ¿en qué yo estoy fallando? ¿Usted ha pensado eso cuando está pasando por una situación difícil? ¿O es de los que busca al culpable? Yo en mi manera de pensar, ¿verdad? Yo pienso que ustedes son de los que buscan culpable. Y aunque me pongan carita que no. Pero hermanos, ¿por qué no salimos? ¿Se han preguntado por qué no salimos de la situación en la que nos encontramos? ¿Por qué no hay, hermanos, una solvencia? ¿Por qué no hay, hermanos, aquel cambio en nuestra vida? Sino que seguimos de mal en peor y de ruina total. Es por la consecuencia de que no hemos llegado al nivel del reconocimiento que las cosas que nos están sucediendo es a causa de las malas decisiones que hemos tomado. Es a causa del pecado que hay y no queremos reconocerlo, de que cometemos pecados. Dice su palabra, hermanos, de que aquel que comete pecado y se arrepiente, dice que el Señor lo perdona. Amén. Entonces, Señor, hermanos, Él está abierto a perdonarnos. Pero nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, yo sé que te fallo. Señor, yo sé que me equivoco. Señor, yo sé que mis acciones no han sido buenas. Y por eso hoy te pido perdón. Y Señor, ayúdame a no caer más en pecado. Amén. Y el Señor va a orar en nuestras vidas. Amén. En el versículo número 6 dice, y Jehová, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Aquí vemos nosotros dos situaciones. A consecuencia de que el pueblo de Israel empezó a murmurar, empezó a decir cosas que no tuvo que haber dicho. Llegó a oídos del Señor, y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De que el Señor conoce los corazones. Amén. De que el Señor conoce las vidas. Amén. De que nosotros, hermanos, no podemos hacer nada en secreto. Nos podemos ocultar de las demás vidas, pero el Señor conoce quiénes somos nosotros. Y el Señor sabía de que este pueblo había caído en pecado y que estaba murmurando y que estaba culpando al Señor. Y le decían a Moisés, mira, allá teníamos comida, allá teníamos de todo. Y saben que, hermanos, cuando mucha gente, cuando está pasando por esa situación, juzga, critica y, hermanos, y habla de todo y maldice, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, en no murmurar de las situaciones que sobrevienen a nuestra vida, sino buscarle la solución. Buscarle la solución. ¿Usted le ha buscado la solución cuando usted se ha encontrado en algún problema, en alguna dificultad? Usted se ha puesto a pensar y decir, ¿cómo voy a resolver ese problema? ¿Qué acción voy a tomar? Vamos a buscar en qué estoy fallando. ¿Será que he dejado de ir a la iglesia? ¿He dejado de orar? ¿He dejado de tener comunión con Dios? Y hay muchas cosas las que nos van alejando del Señor. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de que hemos pecado, vemos nosotros de que el pueblo del Señor llegó a darse cuenta de que habían pecado contra Dios. Y vinieron ante Moisés y lo primero que le dijeron fue, hemos pecado contra Jehová y
contra ti. Ahora intercede por nosotros. Aquí vemos nosotros, hermanos, que ante el pecado vienen las consecuencias del pecado, que vino, hermanos, el castigo de parte de Dios. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que viene tras el pecado? El castigo de Dios. Entonces, si usted está en pecado ante el Señor, no espere cosas buenas. O ahora está entendiendo por qué la razón de tantos males. Porque mientras haya pecado en nosotros, no va a haber bendición de parte del Señor, sino que va a haber castigo de parte de Dios. El pueblo de Israel murmuraron ante Moisés, murmuraron ante Dios, culparon a Dios, haciendo saber como que si ellos tenían más conocimiento de las cosas que de Dios, que hizo todas las cosas. Y entonces, al ellos entrar y ponerse en esa posición, les trajo el castigo de parte del Señor. Y el castigo de parte del Señor, ¿qué fue? Que dice que envió el Señor serpientes venenosas. ¿Cuántas serpientes venenosas le ha mandado a usted? No se ha dado cuenta. Esa es una cosa. Que se las haya mandado, no se ha dado cuenta. Que ya lo están picando, no lo ha notado. Que están tras usted, ni siquiera lo ha percibido. Pero saben, hermanos, que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, iba bajo la protección del Señor. Iba bajo la protección de Dios. Entonces empezó el pueblo del Señor a caminar y caminar y caminar. Y en todo el camino donde iban, el ángel de Jehová iba alrededor de ellos. Los iba guardando. Pedían agua, les daba agua. Pedían comida, les daba comida. Iban, hermanos, en un desierto donde había mucho peligro, pero nada les sucedía. En el desierto donde ellos iban pasando, hermanos, en ese desierto habían serpientes. Pero ¿por qué no le habían picado? ¿Por qué no se habían llegado a ni uno de ellos? Porque la protección de Dios estaba en ellos. Dice que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Usted no los puede ver. Pero hay muchas cosas, muchos momentos de peligro, de situaciones complicadas en las que nosotros nos podemos encontrar. Pero es el ángel de Jehová que nos guarda. Amén, oh Dios. Si nosotros pudiésemos ver de cuántas cosas el Señor nos protege, nosotros cada día nos postráramos de rodillas y le diéramos gracias al Señor y pidiéndole al Señor, que, hermanos, que nos guarde siempre y que nos proteja siempre. Amén. El pueblo de Israel no le pasaba nada porque el Señor lo guardaba. Pero cuando ellos pecaron contra Dios, dice que la cobertura de Dios se fue de ellos, la protección de Dios ya no estaba con ellos, y en vez de protegerlos, les envió las serpientes para que los picasen. Y entonces el pueblo de Israel empezó a morir y morir. Y así es como empieza el enemigo. Cuando el Señor dice su palabra, que a nosotros nada ni nadie nos puede tocar si el Señor no lo permite. ¿Usted cree en eso? Nadie nos puede tocar. Nos pueden amenazar. Nos pueden decir de todo. Pero dice su palabra que nadie nos puede tocar si el Señor no lo permite. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Job? Dice que Job era un hombre que... ¿Qué es lo que dice primero? Íntegro, recto. Era un hombre temeroso de Dios. Amén. Y dice que cuando subió Satanás al cielo, el Señor le dice a Job,
¿has considerado, le dice a Satanás, perdón, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que cómo me alaba, que cómo me bendice, que cómo su corazón es íntegro conmigo, cómo él me es fiel a mí? Y le dice, claro, le dice Satanás, ¿cómo no te va a ser fiel? Mira cómo lo tienes lleno de bendiciones, lo tienes con casa, lo tienes con hijos, con esposa, lo tienes con dinero, con ganado, tiene todo. ¿Qué necesita Job? No necesita nada. Y ustedes saben que cuando una persona lo tiene todo, todo es alegría, todo es felicidad, todo es fiesta, no hay preocupaciones. Cuando usted tiene 100 pesos en el bolsillo, usted se siente, hoy me puedo comprar esto, me voy a ir a comer allá, acá y allá, y siente la tranquilidad. Pero cuando no tiene ni un peso en el bolsillo, ¿cómo se siente? Se siente triste, amarrado. Y ¿sabe cuál es lo que pasa? Que se amarga. No quiere que nadie le hable. No quiere que nadie le salude. No quiere que nadie le diga nada. Pero ¿y qué tiene? Y le dice la esposa al esposo, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? No me hables. Porque lo menos que quieres es que le digan, invítame a comer, mi amor. Porque ni huevos para freír hay. Pero si confiara plenamente en el Señor va a proveer. El Señor provee. Yo soy de los que digo, yo no tengo dinero, pero tengo amigos. Entonces yo voy a comer y esperando que no me cobren. Y como y todo, y después no se preocupen, su cuenta está pagada. Ya Dios lo hizo la obra, pero no vaya a hacer eso usted si realmente no conoce dónde lo va a hacer. Porque lo van a poner a lavar trastes. Y si no lo van, le van a llamar a la policía y va a pasar de todo. No. Si usted no tiene la plena seguridad de lo que va a hacer, no lo haga. Pero usted si tiene la plena seguridad y que puede ir sin ningún problema, tranquilo. Pero entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel empezó a cambiar su actitud por las razones que la condición no eran cómodas. La condición no era cómoda. Y eso fue lo que los vino a desbalancear a ellos. Lo que vino a hacer de que ellos perdieran la paciencia. Que ellos dejaran de confiar en el Señor. Y entonces ahí fue cuando empezaron a murmurar y murmurar y murmurar. Y fue donde vino el castigo de parte del Señor. Entonces quiere decir, hermanos, de que en nosotros dejar de confiar de Dios nos va a traer consecuencias. Entonces cuando vino, hermanos, imagínense, les estaba yo comentando sobre lo que el Señor hizo en Job. Entonces cuando Job, hermanos, tenía todo y estaba todo bien, subió el enemigo, le habló al Señor. Entonces el Señor le dice, él me alaba, él me adora, él está bien conmigo. Y él le dice, ¿sabes qué? Quítale todo lo que tiene, a ver si él sigue en esa posición. Y ahí fue cuando el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Le otorgó un permiso y fue claro con él. Le dijo, quítale todo lo que él tiene, pero a él no me lo toques. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Fue y le quitó todo, pero a él no lo tocó. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que creer en Dios. De que nadie nos puede tocar si el Señor no lo permite. Yo no creo en esos cristianos de hoy en día que andan con miedo. Duermen y antes de ir a dormir no apagan la luz del cuarto. Porque ven que la ventana se mueve algo y son las ramas de un árbol. Y tienen tanto miedo y si no hay luz no van. Y uno les dice a los cristianos, va a ir a predicar a este lugar. No, a ese lugar no voy.
no es que a mí me da miedo, no es que yo tengo temor. Entonces da una tristeza saber de que no hay una plena seguridad del Dios en el que nosotros hemos creído. Entonces nosotros queremos que la demás gente sea como nosotros. Y para ser miedosos como nosotros, mejor no. Entonces nosotros tenemos que tener la plena seguridad en Dios, de que Él es el que nos guarda, de que Él es el que nos protege, de que nada nos va a suceder, porque el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Entonces usted no tenga miedo de nada. ¿Usted de cuál es el? ¿De los que tienen miedo o de los que no tienen miedo? Si usted tiene miedo, ahí usted está mal. Porque no tenemos por qué tener ningún temor. No tenemos por qué tener ningún miedo. Porque sabemos que el Señor nos va a guardar. Y el día que algo nos suceda, si un día le pegan una pedrada, es porque alguien lo permitió. Si un día usted tiene un accidente, es porque ya Dios lo permitió. Si usted, hermano, le pasa cualquier cosa, es porque el Señor ha otorgado el permiso. Pero el Señor tiene un límite. El Señor sabe qué dice su palabra, que Él sabe la carga que cada uno de nosotros podemos llevar. El Señor no le va a poner menos, ni le va a poner más. El Señor sabe. Entonces lo que usted pueda estar pasando es porque es la medida de lo que usted puede cargar. Entonces, ¿cuál tiene que ser la actitud de nosotros? No tiene que haber ninguna queja. No tiene que haber ningún murmurar en medio de nosotros. No tiene que haber aquel de estar llorando. De aquel, hermano, de estar buscando culpables. De aquel, hermano, de decir es que aquellos son los culpables. Es que no, que el gobierno, no es que la policía, no es que las demás personas. Y hay gente que es tan bárbara que todavía dice, mi esposa es la culpable de todo lo que me sucede. Y la esposa lo mismo, mi esposo, este desgraciado, mejor no lo hubiese conocido. No creo que digan así. O tal vez sí, ¿verdad? Pero hay gente que hermanos, como que sí. Ahí estaba la mamá, no, y no, que yo quiero lo mejor para ti. Pero como usted insistió y se fue en contra de la voluntad, entonces ahora viene llorando. Y viene, hermanos, diciendo, ay, que por qué razón, por qué me sucedió, que por qué ese es un malvado, que por qué no me apercibieron, que me hubiesen dicho. Pero si le dijeron. Pero como no atendemos el consejo, por esa razón nos va mal. Amén. Entonces nosotros somos los culpables porque nosotros pagamos, dice la palabra del Señor, la retribución de nuestras acciones. Amén. Usted toma sus propias decisiones. Amén. Y usted tiene que aceptar de que lo que usted está viviendo no es por su tía, no es por su hermano, por su hermana, por su vecino, no es por ninguna otra persona, es por nosotros mismos. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, recapacitemos y pensemos por un momento que lo que nos está sucediendo y lo que hoy usted está viviendo no es por culpa de nadie más, sino de que de usted mismo. Usted es el culpable de lo que está viviendo, de las cosas que le están pasando. No hay por dónde más buscar. El pueblo de Israel, en el verso 6 dice, en el verso 7, entonces dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué hubo ahí de parte del pueblo de Israel? Un recapacitar. Hemos pecado contra Dios.
y contra ti. Esa fue la reacción del pueblo del Señor. Esa fue la reacción del pueblo de Israel. Reconocer. El reconocer usted que se ha equivocado le trae, hermanos, le trae el perdón de parte del Señor. Usted se acuerda, hermanos, del hijo pródigo. ¿Se recuerda de la historia del hijo pródigo? Aquel jovencito que lo tenía todo con sus padres, que no le hacía falta nada, y de repente este jovencito dijo, ya yo estoy aburrido de todo esto. Yo ya no quiero estar aquí bajo mi padre, ya no quiero recibir órdenes de él. Y ¿sabes qué, Señor? Le dice a su papá, dame lo que me corresponde, dame la parte de mi herencia, que yo me voy a ir. Sí. La peor decisión que este joven estaba tomando era esa. Quererse alejar del padre. Porque en su casa estaba bajo la protección de su padre. Usted, si está bajo la protección del Señor, nada le va a pasar. Entonces, ¿qué quiere ir a buscar allá afuera? El quebranto de corazón. Saben, hermanos, de que aquellos que nos quieren inducir a que nos vayamos para afuera no son nuestros amigos. Amigo no es aquel que te dice, tomate una cerveza conmigo. Amigo no es aquel que te dice, fumate un puro de marihuana conmigo. Amigo no es aquel que te dice, vámonos de fiesta, vámonos a los bailes, vámonos a las discotecas. Amigo no es ese. Amigo es aquel que te dice, busquemos del Señor. Amén. Busquemos agradar a Dios. Alabemos a Dios. Glorifiquemos a Dios. Y que, hermanos, y que le haga ver que los caminos del Señor es donde nos conviene estar. Amén. Y aquel joven tomó la mala decisión y dice que agarró camino y se fue y empezó, hermanos, a malgastar todo lo que tenía. Empezó a derrochar su dinero, empezó a tener fiestas con los amigos, empezó, hermanos, a emborracharse, empezó a marihuanarse y empezó a hacer todas las locuras. Pero déjenme decirle una cosa, todo lo que es material un día se termina. Todo lo que es material un día se termina. Hoy podemos tener dinero y el día de mañana no podemos tener nada. Por eso es que nosotros, en lo poco que tengamos y en lo mucho que tengamos, no pensar que lo tenemos porque yo estudié y fui a la universidad, porque yo fui inteligente, porque yo tengo un buen trabajo, porque yo he sabido administrar mi dinero, y todo se quiere dar la gloria al hombre mismo. Y es el peor error. Porque lo que nosotros tenemos, lo tenemos por Dios. Somos de Dios, hechura de Dios. Él nos hizo a nosotros mismos, no nosotros a nosotros. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Él es nuestro creador. Dice que Él nos hizo del polvo de la tierra. Éramos polvo. Por eso es que nosotros no tenemos que ser orgullosos. No tiene que haber nada, hermanos, de orgullo, de petulancia en nosotros. Nosotros tenemos que estar para servir a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Nosotros no tenemos el valor por lo que tengamos. Nosotros tenemos el valor que tenemos hoy es porque Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Eso es lo que valemos. Y lo que tenemos no es de nosotros, porque si Cristo Jesús no hubiese venido y hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario, hoy nosotros no fuésemos salvos. Por eso es que siempre le tenemos que estar agradecidos a Dios. Darle la honra y la gloria a Él. Este joven tomó la mala decisión de tomar decisiones equivocadas. Y al él hacer eso, al perder todo, cayó, hermanos, en lo más ruin de todo. Quedó desamparado, se le acabó el dinero, se le acabó todo.
Pero tuvo que llegar a esa condición de pobreza. Después que aquel hacía fiestas y tenía para comer y hacer de todo, hoy estaba deseando un bocado de pan. Oigan, hermanos, lo que el pecado hace. Es que el pecado, usted tiene que pensar bien. Tiene que pensar con sus 5 sentidos. De que el pecado lo va a llevar a una condición de, hermanos, de lo peor. Este joven, después de tener todo, hoy estaba en la viva desgracia. Por haber tomado malas decisiones. Por no haber permanecido cerca de su padre. Y por querer alzar vuelo antes de la hora. Le trajo graves consecuencias. Dice que llegó al nivel de desear la comida de los cerdos. Oigan, ¿a qué nivel lo puso el pecado? ¿A qué nivel? Era, hermanos, causaba lástima. Y eso es lo que quiere hacer el pecado con cada uno de ustedes. De ponerlo en una condición de que hoy usted está bien con el Señor. Pero si permitimos que el pecado entre en nosotros, el enemigo nos va a llevar a una condición que vamos a causar lástima. ¿Cómo usted quiere verse? ¿Cómo quiere verse usted? ¿O cómo se está viendo usted? El pecado es algo serio, hermanos. El pecado es algo que nos trae la desgracia. Y nunca vamos a ver la gloria del Señor si no hay un reconocimiento a que le hemos fallado al Señor. Aquellos dijeron, hemos pecado contra Dios. Se arrepintieron. Hubo un verdadero arrepentimiento en ellos. Aquel jovencito estando en aquella condición y viendo a los cerdos comer y él con gran hambre, y se puso a pensar viendo estos cerdos, hoy estos cerdos tienen más que yo. Y dijo, he pecado contra el cielo. He pecado contra Dios. Le he fallado a mi Dios. Y él recapacitó. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Es recapacitar y pensar de que el único que nos puede sacar de la condición donde hoy nos podemos estar encontrando es el Dios de la gloria. Pero saben, hermanos, dice su palabra que el Señor es grande en misericordia. Ustedes saben que el Señor es grande en misericordia. ¿Saben por qué? Se los digo. Porque ni uno de nosotros merecemos la vida. Ninguno de nosotros merecemos estar en este lugar. Porque éramos dignos de muerte. Y si hoy estamos aquí es porque el Señor es misericordioso. Porque el Señor es bondadoso. Y saben, hermanos, que el Señor cuando vio el arrepentimiento, pero hay dos cosas. Una es de que hubo arrepentimiento de parte del pueblo de Israel. Eso es lo primero que tiene que haber en nosotros, arrepentimiento. Reconocer de que le hemos fallado a Dios. Reconocer que si nos hemos encontrado en una situación complicada y hemos llegado al nivel del pecado, es porque le hemos fallado al Señor. Y eso fue lo que, la acción, la actitud de ellos fue lo que vino a cambiar las cosas. Y ellos primeramente vinieron y le dijeron, Señor Moisés, perdónenos. Nos equivocamos. Lo estamos juzgando a usted y lo que usted ha querido es ayudarnos. Y eso muchas veces los pastores, eso es lo que quieren.
ayudarlo y la gente los juzga. La gente dice, es que él es el culpable de todo. No es que aquella hermana fue la que me causó tropiezo. No es que este hermano es que no lo soporto y por eso. Pero nunca reconocemos nosotros que muchas veces no es el problema ni el pastor, ni la hermana, ni el hermano. El problema somos nosotros. Y tenemos que establecer nuestra relación con Dios. Cuando yo entendí eso de parte del Señor, agarré mis maletas y me fui. ¿Por qué razón? Porque el culpable era yo. Porque sabiendo cómo agradar a Dios, estaba queriendo que los otros agradaran a Dios. Yo quería componer una vida cuando lo que yo tenía que hacer era componer la mía. Me estaba preocupando por el prójimo, juzgando al prójimo, cuando el que tenía que juzgarse era yo mismo, para que así pudiera ver la gloria de parte del Señor. Y mientras nosotros busquemos culpables, nunca vamos a ver la gloria del Señor. Entonces hubo arrepentimiento en el pueblo de Israel. En aquel joven hubo arrepentimiento en él, reconoció y dijo, tanto jornalero que hay en la casa de mi padre, que tienen abundancia de pan, tienen de todo, y yo aquí aguantando hambre. ¿Y qué dijo él? Me levantaré, dijo, e iré ante mi padre y le pediré perdón. Y eso es lo que muchas veces hace falta en nosotros. Constantemente le fallamos al Señor y ni siquiera somos, hermanos, aquellos de que nos ponemos de rodillas y le decimos al Señor, Señor, perdóname. Muchas veces vamos primero ante el vecino y le damos toda la queja al vecino donde no nos puede ayudar. Allá estamos despertando a las 4 de la mañana al líder. A las 4 de la mañana estamos despertando al pastor y decir, pastor, mire que me está pasando esto y aquello. Y creemos que necesitamos de la otra persona, cuando simplemente lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y ir al pastor de pastores y pedirle a él que nos perdone, que tome el control de nuestra vida, que tome el control de nuestra mente y que cambie el rumbo de nuestra vida. Aquellos cuando se arrepintieron, el Señor escuchó la voz de su arrepentimiento. El enemigo le puede hacer creer a usted que Dios ya no lo escucha. Y pueda usted estar pensando que la presencia del Señor ya no está con usted. Saben, hermanos, de que Dios es tan maravilloso. Yo se lo digo a ustedes, Dios es maravilloso. Hace muchos años atrás, uno puede caer en situaciones de alejamiento de Dios que no se puede dar cuenta. Pasó en mi vida. Me recuerdo hace tal vez unos 9 o 10 años atrás. Yo siempre, hermanos, en todo lugar sentía la presencia del Señor. Iba en mi carro y yo sentía la presencia del Señor. Estaba en la iglesia y yo sentía la presencia del Señor. Y yo, hermanos, estaba en mi cuarto donde yo vivía, hermanos, y yo sentía la presencia del Señor. Y siempre yo, hermanos, todas las noches me postraba de rodillas ante el Señor. Pero llegó un momento que me empecé a olvidar de todo eso. Ya no oraba. Me ponía de rodillas como cuando aquel impío celebra un gol y una rodilla dobla y ya. Y así nada más, gracias Señor, guárdame, pan, ya a dormir.
levantándome, gracias Señor por este día, paz, y ya me iba. Y nunca, hermanos, había aquella comunión, y empezó a perderse y a perderse y a perderse y a perderse todo eso. Hubo un momento que yo ya sentía deseos de irme de la iglesia. Sentía yo que, hermanos, que ya yo no sentía la alabanza, no le sentía sabor, a la adoración no le sentía sabor, a la predicación ya ni entendía lo que estaban predicando, como muchos de ustedes, a saber de qué está hablando este. Que ya no entiende porque están como adormecidos. Y saben, hermanos, que todo ese proceso yo estaba pasando y empecé yo a reclamarle al Señor. Y es el peor error que uno puede cometer. Empecé a reclamarle al Señor que por qué aquí, que por qué allá. Si mira, Señor, yo voy aquí, yo voy allá, yo voy acá. Y siempre ando para arriba y para abajo, Señor. Y tú no, ahora ya tú no me tocas, tú ya no estás conmigo, yo ya no te siento. Y así, hermanos, diciéndole al Señor que Él era el culpable de lo que yo estaba viviendo. Y de repente, en ese tiempo yo manejaba una van y recogía a los hermanos por todos lados. Era el primero que salía. A las 5 de la tarde salía de mi casa y como a la 1 de la mañana regresaba. Porque los iba a recoger a todos y después los iba a dejar a todos. Y una vida bien ajetreada. Y saben, hermanos, de que empecé a reclamarle al Señor y a reclamarle. Y de repente, hermanos, me empezó a salir algo en las pompis. Y cuando yo iba manejando, yo no aguantaba el dolor. Yo no aguantaba y pasé prácticamente como unos 20 días con ese dolor así. Que me dolían y me dolían. Un día llegué yo a mi casa. Y saben que yo quería sentarme y no podía. Obligadamente. La única solución era ponerme de rodillas. Y cuando me puse de rodillas, fue cuando yo empecé a sentir la presencia de Dios. Y fue cuando el Señor me dijo: ¿hace cuánto no doblas tus rodillas y te humillas ante mi presencia? ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas y levantas tu mano y me das gloria a mí? Y saben, hermanos, ahí reconocí yo, hermanos, que no tenía que andarle llamando a nadie, que el único culpable era yo de que la presencia del Señor no estaba conmigo. Entonces es necesario que usted reconozca que si usted no siente la presencia del Señor, no es porque los hermanos no cantan bonito. Si usted no siente la presencia del Señor, no es porque en este lugar no esté la presencia del Señor. Si no sentimos la presencia del Señor, es porque nuestro corazón está endurecido y nosotros ya nos hemos olvidado de darle la gloria y la honra al Todopoderoso. Amén. Cuando este pueblo reconoció que estaba mal ante el Señor escuchó su clamor y dice que le dijo Dios a Moisés. Le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquellos pensaban que el Señor iba a quitar las serpientes. Eso era lo que ellos querían, que el Señor desapareciera las serpientes para que ya no las mordiera más. Pero ¿saben qué fue lo que el Señor hizo? Le dijo a Moisés lo contrario: no las quites, les vamos a dar el remedio, pero no vamos a quitar la enfermedad. Porque nosotros somos tan fáciles para alejarnos del Señor, que si el Señor nos la quita de un solo, ya rápido, cuando tenemos la necesidad: Señor, si tú me sanas, yo te prometo, Señor, que yo voy a estar todos los días en la iglesia y te voy a alabar y te voy a bendecir y te voy a glorificar, y le damos 1000 promesas al Señor.
cuando ya empezamos a sentir un mejoramiento, decimos, me voy a comprometer a ir 3 días a la iglesia, Señor, porque ya está sintiendo mejoramiento. Cuando ya casi está sano, Señor, yo te dije que iba a ir 2 días a la iglesia. Y cuando ya el Señor lo sana definitivamente, Señor, si puedo y me queda un poco de tiempo, porque tú sabes que tengo muchas cosas que hacer y el domingo es el único día que tengo libre, yo te prometo que unas 2 veces al mes voy a ir. Y así queremos ver la gloria del Señor. Así queremos ver la bendición. Que cuando necesitamos le decimos, hoy sí, Señor, cuando tú me des esto, yo sí te voy a servir. Y nada. Es más, ¿saben qué vale más que la presencia del Señor? $50 o $20 valen más que la presencia del Señor. Y queremos ver la gloria de parte del Señor. Y queremos que el Señor nos sane. Y queremos que el Señor resuelva nuestros problemas. Y queremos que el Señor se glorifique en nuestras situaciones. Pero no tenemos una actitud en que realmente vamos a servirle al Señor. Y vamos a agradecerle al Señor. Y nos vamos a santificar para el Señor. Usted tiene problemas. Usted tiene dificultades. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. La solución a nuestra vida. ¿Saben que la solución al problema del pueblo de Israel fue que el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un asta y ponla en alto? Y cualquiera que vea esa serpiente, aquel que sea mordido por una serpiente y vea esa serpiente, entonces va a ser sano. Y esto es una similitud de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Saben qué dice el libro de San Juan capítulo 6? No lo busque, yo se lo busco. ¿Saben qué dice? Dice el versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De quién está hablando? De Dios. Aquel pan que Dios le daba al pueblo de Israel. En similitud de eso, Cristo Jesús vino del cielo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. ¿Y saben qué dice más adelante? Dice el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Amén. Oigan, ¿qué era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer cuando eran mordidos por una serpiente? Ver esa estatua. Pero no con eso es que ahora vamos nosotros a adorar una estatua, sino que era para el Señor enseñarle a ellos de que el Señor es tan poderoso que puede usar el mismo pecado para salvarnos. Amén. Por eso es que dice la Biblia que Jesús, ¿qué se hizo? Pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Qué fue lo que Cristo Jesús se hizo? Se hizo maldición por nosotros. Entonces Cristo Jesús dice que a todo aquel que le vea a Él, el Señor lo recibirá. Y recibirá el perdón de pecados. La solución para esta humanidad tan perversa y la solución para todas las cosas que estamos viviendo es, hermanos,
reconocer y, hermanos, tener ese reconocimiento de que la solución es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución a todo lo que estamos atravesando. Entonces es necesario que creamos en Él. Si no lo tenemos a Él en nuestro corazón, usted está diciendo, pero ¿por qué tanta situación? Y también puede ser cristiano, pero puede ser un cristiano alejado de Cristo Jesús, que ya caminó pasos para atrás y no lo ha notado. Pero es necesario que hoy se humille ante el Señor y que le diga, Señor, te he fallado. Y lo que estoy viviendo hoy es por las malas decisiones que he tomado. Porque he murmurado contra ti. Porque no he reconocido que yo soy el culpable de lo que estoy pasando hoy. Pero cuando nosotros reconozcamos que somos los culpables de lo que vivimos, entonces el Señor vendrá y nos dará el descanso. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que ve a Cristo Jesús, Él no lo va a echar fuera. Él lo va a recibir. Amén. Si usted ha perdido la mirada y se ha volcado a ver otras cosas y no ha mirado a Cristo Jesús, es necesario que hoy le pida al Señor que lo ayude a verlo a Él. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Póngase de pie.